Amén. Y amén. Vamos a continuar nuestra serie de predicaciones del libro de Hechos. La última semana que predicamos de esta serie, predicamos sobre el mendigo, ¿recordáis? Ese mendigo que estaba en el templo, bajo una puerta que se llamaba La Hermosa, puerta muy valiosa, gastada, ¿no? Dijimos, de oro, de plata. Esta historia se encuentra en el capítulo 3, si queréis venir, me acompañáis. Estuvimos leyendo desde el versículo 1 hasta el 10. Capítulo 3 del libro de Hechos. Vamos a continuar en el versículo 11 en el día de hoy. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y teniendo asidos, ¿quién es? El cojo sanado, el sanado, ¿cómo lo llamamos ahora? El paralítico que había sido sanado, que había saltado, que había andado, que había glorificado a Dios, dice, y teniendo asido, había cogido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, y todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, al cojo sanado, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor, que dice, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. En el capítulo 1 y 2 de este libro de Hechos se nos describe la naturaleza de la iglesia, el carácter de la iglesia y la misión de la iglesia. Y ahora en el capítulo 3 vemos a la iglesia en acción. Es lo que estuvimos hablando. Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración y dice que bajo la puerta de la Hermosa, allí hay un hombre que ha sido colocado allí. Está tendido, no se puede mover de cintura abajo, con su cabeza agachada y parece que extiende su mano como, sí, para pedir limosna, que era costumbre en aquel tiempo. Pedro y Juan se topan de frente con este hombre y no pasan de largo. Se acercan a él. Y entonces se para y les dice, míranos. El mendigo levanta su cabeza, me imagino, con ilusión, esperando recibir alguna limosna, pero escucha por boca de Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Entonces, en el nombre de Jesús le dijo, levántate y anda. Y le tomó de la mano derecha, y al instante dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. El mendigo saltó y anduvo, y saltó y anduvo. Y comenzó a dar gloria a Dios por ese milagro. Así que Dios ha obrado un milagro por medio de Pedro, pero es un milagro extraordinario. No tiene ninguna explicación lógica, humana, no puede ser. Bajo el cielo, bajo el hombre, bajo los parámetros del hombre, el hombre no puede explicar este milagro, porque proviene de Dios. Vimos que Jesús hacía cosas en su ministerio terrenal, pero Jesús sigue haciendo cosas por medio de su iglesia. Así que una iglesia viva, poderosa y vigorosa se deleita en la providencia de Dios, pero también anhela ver el poder de Dios manifestado a través de grandes obras como Él hace. Así que la semana pasada hablamos que uno de los propósitos de un milagro
es darnos una enseñanza más allá de ese suceso histórico. Es verdad, el cojo fue sanado así, literalmente, pero hay una enseñanza aún más profunda, estuvimos hablando. El mendigo representa la condición humana en su estado natural, el pecador. El hombre es pecador. Y el hombre, por ser pecador, no puede conocer a Dios, no puede vivir la vida de Dios, está a merced del pecado y de Satanás, y ¿sabe qué? Que la muerte le espera. La muerte le espera. Lo curioso es que el mundo no puede hacer absolutamente nada para sanar esta realidad. Igual que el cojo no podía ser sanado por nadie. Lo podían ayudar. Lo podían colocar en ese lugar para que pidiera limosna, pero nadie podía hacer nada por el cojo para que fuera sanado. Así mismo es la humanidad. Nada, por mucho que pueda hacer el hombre, puede quitar a la humanidad caída de sus efectos. No puede hacer que conozca a Dios, no puede hacer que viva la vida de Dios y no puede hacer que venza a la muerte y la segunda muerte tampoco. Es una auténtica tragedia. Sin embargo, Dios ha colocado a su iglesia, que a lo mejor no tiene oro, no tiene plata, pero tiene un mensaje poderoso que es el Evangelio de Jesús, que es la única solución para las personas. Anunciar a Jesús que vino a este mundo, que vivió una vida perfecta, que murió en sustitución de los pecadores y que resucitó al tercer día, para traer perdón de pecados, reconciliación, y para que el hombre pueda realmente conocer a Dios, pueda triunfar sobre el pecado y pueda triunfar también sobre la muerte. Amén. Así que en este día quiero centrarme en el testimonio del poder de Dios y ver las reacciones distintas de varias personas. O sea, hay un testimonio del poder de Dios. ¿Cuál es el testimonio? El cojo ha sido sanado, hay un milagro. Así que hay una reacción por parte del cojo que ha sido sanado. Hay una reacción por parte de Pedro y Juan y debe haber una reacción por parte de la multitud. Así que vamos a ver tres enseñanzas o algunas enseñanzas. Allí hay un testimonio visible, evidente. Un cojo de nacimiento anda, salta y el pueblo conoce a este cojo. Y sabe que de nacimiento está así. Así que vamos a ver tres cositas. ¿Cómo reaccionar ante la gracia recibida por parte de Dios? ¿Cómo conectar el testimonio del poder de Dios con el Evangelio? Y tercero, ¿cómo debemos responder o debe responder las personas ante el testimonio del poder de Cristo y el Evangelio? Amén. Vamos a ir con la primera. ¿Cómo reaccionar ante la gracia recibida? Este mendigo, que solía pedir en la puerta de la hermosa, ha sido receptor de un regalo divino. Jesús le ha firmado los pies y los tobillos. Y además, yo no sé cómo se llama esto, en ciencia, no sé si tendrá algún nombre, pero le ha otorgado la habilidad de andar en un instante sin haber aprendido. No sé si te has dado cuenta. Este cojo no había andado nunca. Los tobillos los tenía desbaratados. Se le afirman los tobillos, se le pone bien y al instante comienza a andar. ¿Eso cómo se llama? Yo tampoco lo sé. El hombre se ha puesto en pie y da un salto y anda y salta y anda. Este hombre era miserable. Tal como dije la semana anterior que estuve predicando acerca de este pasaje, un hombre paralítico en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, era una gran tragedia. Allí estuve diciendo que no había una ONG para ayudar a los más desfavorecidos. Era un hombre pobre, tenía que vivir con algunas limosnas para sobrevivir. No tenía la posibilidad de trabajar por su deficiencia y dependía constantemente de otras personas en todos los sentidos. Estas personas sufrían a menudo burlas, llegaban a la depresión y deseaban el suicidio. No tenían esperanza, solo le quedaba sobrevivir. A lo mejor las personas más compasivas o las personas que querían llegar al cielo por medio de obra le daba alguna limosna y con eso podía seguir.
Pero estuvimos diciendo que un día, que llegó un día, como otro día, que no pasó lo que todos los días. Dios derramó su misericordia. Y este hombre fue sanado. ¿Te imaginas? Yo quiero que te imagines al paralítico. Está allí pidiendo. De repente escucha, no tengo oro ni plata. Pues si no tiene oro ni plata, ¿qué? Pero los que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y comienza al instante a notar en su interior que colocando su confianza en el nombre de Jesús, va a ser sanado. Y de repente comienza a tener sensibilidad. Su cerebro y sus pensamientos están conectados con sus pies. Manda la orden y salta. Da la orden y anda. Está sano, no es paralítico. Me pregunto, ¿cuánto hubiera dado este paralítico para poder andar? No es que tuviera mucho, pero haría todo lo que estuviera en su mano para poder andar. Casi lo imposible. Sin embargo, esta sanidad no le cuesta ni un duro. Nada, es gratis. El poder de Cristo se ha manifestado en él totalmente gratis. Es un regalo divino. Piensa y contesta. ¿Está tu mente ahí? Piensa y contesta. ¿Cómo deberías reaccionar? ¿O cómo debería reaccionar este hombre ante la gracia de Dios? ¿Qué debería haber hecho? Pues lo que hizo, versículo 8. Dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El hombre no fija la mirada en el hombre. Fíjate, mira a Dios. Su alabanza, ¿para quién es? Para Dios. Hay agradecimiento, hay exaltación a Dios por su poder. Da gloria merecida a su nombre. Todo su ser respira alabanza, gratitud. Dice el texto, alabando a Dios. Es una acción continua. Es una gratitud permanente. Es una alabanza constante. Qué maravilla, ¿verdad? Hay mucha enseñanza para nosotros detrás de la reacción de este hombre. Ya hemos dicho que este hombre representa a la humanidad en su condición pecadora. El ser humano por naturaleza tiene un serio problema. Es algo más que físico, es espiritual. El hombre es pecador y está afectado por el pecado. Está paralizado, no puede conocer a Dios, está destituido de la gloria de Dios, no puede entrar por el camino de la vida, se dirige a un precipicio infernal. Está preso de los designios de su corazón, de sus pensamientos, y está en las manos del devorador de las almas. Y su fin es camino de muerte. Ya actúa la muerte en él. Es un desgraciado, es un miserable, un muerto en vida, un mendigo sin esperanza. Pues bien, mi hermano, así era tú y así era yo, antes de conocer al Señor. Pero un día como otro día, no fue como todos los días, así que Dios derramó en nosotros su misericordia. Un día Él sopló aliento de vida en nosotros, borró nuestros pecados, afirmó nuestro corazón, o más bien, como dijo el pastor la semana pasada, trajo un corazón nuevo, con nuevos deseos, con nuevos pensamientos. Envió el Espíritu Santo a nosotros y nos dio el poder para decir no al pecado. Ya no te enseñará más de nosotros. Estando muertos, nos dio vida. Estando atestados de juicio de muerte, anuló el acta y nos resucitó. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. De estar en lo más bajo, Dios nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros ante la gracia recibida? Dios no nos dio limosna. Ni siquiera un simple milagro de algo físico, a lo mejor alguno lo recibió. Pero Él nos dio mucho más. Hemos recibido el mayor milagro que un ser humano puede recibir, la salvación de su alma. Un nuevo corazón. En el Salmo 30, el rey David nos relata cómo la mano poderosa de Dios se ha manifestado en su vida, concediéndole librarle de la muerte. Y dice en el versículo 2 al 5, él dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura.
Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira. Oh, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y versículo 11 dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. La situación de David era caótica. La describe como si estuviera en el mismo Seol, bajo la ira de Dios, pero la misericordia de Dios se derramó y le libertó de sus enemigos, le dio vida y le cambió su lamento en baile, su cilicio en alegría. ¿Qué se espera? Versículo 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Esta debe ser nuestra actitud, de gratitud y de alabanza al Señor continuamente. Amén. Además de esta actitud, dice el versículo 8, si lo tenéis ahí, dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando. Ya tiene pies nuevos. Los tobillos están afirmados. Así que tiene que hacer el cojo. Bueno, el cojo que ya no es cojo. No lo llamemos cojo. ¿Qué tiene que hacer este hombre? Andar. Saltar. La parálisis ha sido erradicada. Y este hombre hace lo natural que hace una persona que está sana. Andar. Incluso lleva sus pies hasta el límite porque empieza a saltar y todo. Chiquillo, no te vaya a partir una pierna. Este hombre tiene ambición. Quiere hacer lo que no ha podido hacer. Y lleva su cuerpo al límite. El poder de Cristo ha sanado nuestra cojera espiritual. Hemos sido sanados de nuestra parálisis en cuanto al conocimiento de Dios. Como dice Jeremías 31 del 33 al 34, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios nos ha dado un nuevo corazón para conocerlo, hermano, para amarlo. ¿Qué se espera del creyente? Que tengamos una relación íntima, personal, constante y deleitosa con el Dios por medio de Jesús. Amén. Que lo busquemos, que intimemos con Él. Hemos recibido piernas nuevas. Andemos por el camino que nos lleva a la vida. Se nos ha mostrado la senda de la vida. Síguela. Síguela, porque hay plenitud. Nos ha escrito su ley en nuestro corazón para que lo obedezcamos. Pero vayamos un poco más, saltemos. Obedecerlo con agrado. Obedecer a Dios con agrado. La reacción del mendigo nos enseña cómo debemos responder ante la gracia del Señor. Gratitud y alabanza. Conocerlo, amarlo, cumplir sus estatutos con agrado. Pero otra cosa más. El mendigo, cuando fue sano, dejó de pedir limosna. Ya no era mendigo. No continuó allí y dijo, bueno, espérate, gracias Pedro, Juan, gracias, dile al Señor que gracias de mi parte, me quedo aquí. Hago el cojo y me quedo allí bajo la puerta de la hermosa y sigo pidiendo y voy teniendo mi sustento. No, el mendigo se levantó, tomó del brazo a Pedro y a Juan y no lo soltó. ¿Sabéis hasta dónde llegó el cojo? Si sigues leyendo el pasaje, te vas a dar cuenta que después que el cojo fue sanado, Pedro proclamó el evangelio. Y los sacerdotes vinieron con el jefe de la guardia del templo y lo arrestaron y lo metieron en la cárcel. Al día siguiente lo interrogan. ¿Y quién había pasado con Pedro y Juan esa noche en la cárcel? El cojo que había sido sano.
lo interrogaron. Dice en el versículo 11 de este capítulo 3, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, esta persona se aferró, se ligó con ellos, no lo soltó. He visto ese perro, ¿no? Por la raza Pitbull, ¿no? Que te agarra el brazo e intenta soltarte. Te agarra más fuerte, intenta soltarte. Pues este hombre cogió a Pedro y Juan y le hizo un marcaje al hombre como nunca se ha visto en el fútbol. Se pegó ahí y no lo soltó. Llevando esto al plano espiritual, hay enseñanzas preciosas de cómo debemos reaccionar. Voy a dar dos más. Una, ya no somos mendigos. Ya no somos mendigos. No podemos conformarnos con las limosnas que nos ofrece el mundo. Mira, estamos en una cultura de entretenimiento y ocio en exceso. Y el mundo ofrece muchas cosas. Y por medio de esas cosas prometen saciar nuestra alma. Nunca lo hace. Son alivios temporales, pero nunca sacian nuestra sed definitivamente. La estética del cuerpo, peinados novedosos, el último vestido. Nuestra insistencia en buscar las cosas terrenales, en vez de buscar con ímpetu cambiar a la imagen de Jesús, revela que nosotros estamos viviendo como si fuéramos mendigos, siendo ricos. Hermanos, nosotros hemos recibido todo. Hemos recibido lo que realmente sacia el anhelo de nuestro corazón. Tenemos el tesoro supremo que es Jesús. Tenemos la perla de gran precio, lo más valioso. Tenemos el pan que quita el hambre, el agua que quita la sed. Hermanos, es como si nosotros fuéramos príncipes. Somos príncipes. Si fuera un príncipe con un gran palacio, con toda su riqueza y su esplendor, pero decido colocarme trapos viejos, rotos y sucios y hacerme el cojo, ir al mundo y esperar que alguien me dé unos cuantos céntimos. ¿Esto qué es? Esto es necedad. Y esto solemos hacer cuando buscamos en un programa de televisión saciar nuestra sed, en vez de buscar con insistencia el gozo que viene del Señor. Esto es lo que hacemos cuando ponemos nuestra mirada en exceso en la comida, en vez de buscar ese gozo en la presencia del Señor. En el trabajo, en el dinero, en el éxito profesional. No estoy diciendo que estas cosas son malas. El problema es buscar en estas cosas lo que Dios solo puede darte. Esto es una necedad, porque nunca va a saciar los anhelos de nuestro corazón. Pablo, sabiendo de la filosofía de aquel mundo, de aquel tiempo, escribe a los hermanos de Colosas y les dice, vosotros estáis completos en Él. Completo es todo, entero, ya no hay, se acabó, que nadie os engañe. Nuestra reacción ante la gracia recibida es dejar de intentar saciar nuestra alma con cosas vanas, con cosas que nos sacian. Hay que dejar de cavar cisternas rotas que no retienen agua y volvernos a Dios diariamente. Es dejar de embriagarnos con el vino de la disolución de este mundo y llenarnos de su espíritu. Hermanos, es hora que nos levantemos de estar a la puerta de la hermosa y entonces aferrarnos a Juan y Pedro. Aquí hay otra enseñanza. La respuesta ante la gracia recibida es estar con los nuestros, unirnos a la iglesia. Pedro lo levantó por su mano derecha y sabes que este hombre no lo soltó jamás. Así debe ser nuestra reacción como cristianos. Nosotros nos estrechamos con la diestra como señal de compromiso de unos con otros. Nos gozamos con el que se goza. Y cuando padecemos no nos escaqueamos. Estamos juntos. Celebramos el poder de Dios juntos, pero también luchamos juntos las batallas. Hermanos, esta es una enseñanza muy poderosa para nosotros. Es una enseñanza que encontramos a lo largo de las Escrituras.
Hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir, de nuestro individualismo, para vivir juntos, batallando, defendiendo la fe que Dios nos ha puesto. ¿Somos perseguidos? No me escaqueo, también lo sufro, porque yo estoy en el mismo barco. Amén. ¿Se ha manifestado el poder de Dios en tu vida? ¿Has recibido el mayor milagro que un ser humano puede experimentar? ¿Ha cambiado tu corazón? ¿Ha derramado Dios su gracia sobre ti? Entonces ten siempre una actitud de gratitud y alabanza. Conócelo más, ámalo, anda por el camino de la justicia y comprométete con la iglesia y busca saciarte de los manjares que ofrece en palacio. Amén. Lo segundo que quiero destacar, hemos visto la reacción del cojo, vamos a ver la reacción de Pedro y Juan ante un testimonio del poder de Dios. Ellos habían sido un instrumento poderoso en las manos de Dios. Ven el poder de Dios, ven el milagro. Y entonces la multitud de nuevo se junta como en el día de Pentecostés. Cada vez que Dios manifiesta su poder, hay interés, hay curiosidad. Por eso muchas veces decimos que nuestro testimonio de vida tiene que ser tal que lleven a las personas a preguntarse acerca de Dios. ¿Este qué tiene? ¿Qué le pasa a este? Que sientan curiosidad. Ahora aquí ha pasado algo así. Hay preguntas. ¿Qué ha pasado con el cojo? Pero también hay confusión. Y Pedro lo que hace es conectar el testimonio con el Evangelio. El testimonio con el Evangelio. Y de aquí podemos sacar algunos principios. Versículo 12. Dice, viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Las personas se agolpan, están maravilladas. Los pensamientos de ellos se dirigen ¿a quién? A Pedro y Juan. Eran israelitas. Los que estaban allí, la multitud era israelita, por tanto ellos sabían que no se podía atribuir ese mérito al hombre. ¿Pero por qué lo miran? Porque han sido influenciados por las costumbres paganas de aquel tiempo. ¿Recordáis cuando Pedro va a Listra, creo que fue? Pedro entra en Listra y también había un cojo imposibilitado de los pies, era cojo también de nacimiento, jamás había andado, y fijando en sus ojos, viendo que tenía fe, le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y el cojo saltó y anduvo. Y entonces la gente de allí, los paganos de allí, vinieron hacia él y dice que decían en lengua licaonita. Dice, dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido del cielo. Y entonces allí había un templo, el templo del sacerdote Júpiter, y estaba el sacerdote Júpiter, del sacerdote allí, trajo toro y empezó a hacer sacrificio para ellos. Entonces ellos rasgaron sus vestiduras, se lanzaron contra la multitud y dice, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los israelitas habían sido influenciados por los paganos, pensando que el hombre era como una especie también de semidios. Pedro y Juan, al igual que Pablo y Bernabé en aquel momento, sabían que de Dios es el poder. Solo de Dios es el poder. Por tanto, cuando vienen los israelitas y centran la mirada en ellos y dicen, no, mira, este milagro no es de nosotros. Esto es de Dios. Dios ha sido por medio de nosotros haciendo este milagro. No es porque nosotros tengamos un poder especial o una habilidad especial o porque nosotros nos hemos portado mejor que vosotros y se nos ha concedido este don. Que no, que esto que vosotros veis, esto es de Dios, de Jesús de Nazaret. Amado hermano, cuando nosotros estamos relatando nuestro testimonio, tenemos que tener cuidado de no centrar la mirada de las personas en nosotros. Cuidado. Las personas tienen la tendencia de estar orientadas al hombre. Se pregunta, a ver, ¿qué habrá hecho esta persona para cambiar de esta forma? Y
no sé, este hombre, mira, ha dejado los vicios, ha acudido a la iglesia de la calle Argüelles y ahora escucha buenas enseñanzas y las pone en práctica. Si además nosotros, relatando nuestro testimonio, colocamos el énfasis y decimos, es que yo desde que vine a la iglesia y comencé a leer la Biblia, todo comenzó a cambiar, las personas van a creer que nosotros tenemos la habilidad de la autonegación. Hoy estamos muy infectados por las corrientes paganas como el humanismo. El hombre es la medida de todas las cosas. En fin, el hombre es Dios. Sin embargo, el cambio drástico de nuestra vida es que no es de nosotros, que es de Dios. Es de Dios. Cuando contemos nuestro testimonio, un hecho del poder de Cristo, dirige a las personas a Dios. Quítale su confusión. Dios debe ser el protagonista de todo testimonio, de todo relato, de todo acontecimiento. Y esto es lo que hace Pedro y Juan, ¿te das cuenta? Pero además de saber que de Dios es el poder, ellos tenían también claro la función que cumplía ese testimonio. Y ellos no lo desecharon. Él no dijo, bueno, no hablemos de esto, no. Él le dio la importancia que tiene, Pedro le dio. Y entonces este milagro tenía el propósito de enseñar algo más, como hemos estado viendo. Y este testimonio lo usa Pedro para calentar motores para evangelizar, para hablar de Jesús. Así que un testimonio es como hemos dicho otras veces, es pre-evangelizar. Si yo cuento todo lo que Dios ha hecho en mí, eso no quiere decir que yo estoy evangelizando. No quiere decir que yo estoy proclamando el evangelio. Mira, nosotros testificamos de las maravillas de Dios, pero eso no es evangelizar. Proclamar la vida, la muerte, la resurrección de Jesús y llamar a las personas al arrepentimiento, eso es predicar el evangelio. Entonces, ¿para qué sirve el testimonio? Muy bien. Uno, es como una especie de trampolín. Trampolín que nos impulsa a predicar el evangelio. Imagínate que eres un saltador de aguas. ¿Sabéis qué es un saltador de agua, no? Esas personas que se suben allí a una gran altura y se tiran hacia abajo, ¿no? Y hacen piruetas y caen en el agua. Los jueces evalúan, los aficionados contemplan la belleza del ejercicio. Ahora tú eres uno de estos, un saltador de agua. Estás llamado a hacer una doble pirueta mortal con tirabuzones y 3 volteretas hacia atrás con manos extendidas y caer en el agua bien recto. Como no caigas, ¿sabes qué? El agua será como el suelo. Estás a una altura de 27 metros. Vas a descender a una velocidad de aproximadamente 85 kilómetros hora. Y vas a hacer este ejercicio y tienes que clavar, entrar. Yo creo que sería muy beneficioso que usaras el trampolín, que te impulsara. ¿Sabéis que los cristianos estamos llamados a hacer la tarea más complicada del mundo? Predicar el evangelio de Jesús a corazones duros. Hay corazones muy duros. Nos vamos a tener que tirar al vacío a una altura de más de 27 metros, a una velocidad de más de 85 kilómetros, a hacer más que piruetas. Las dudas se van a cernir en nuestras mentes. Pero el trampolín es necesario, nos va a ayudar a coger impulso. Porque cuando nosotros comenzamos a hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros, vamos a recordar la grandeza de Dios, cómo este corazón tan duro de piedra el Señor lo convirtió en un corazón de carne, de un plomazo. Y eso nos va a impulsar a que nosotros prediquemos el evangelio de un Dios que hace prodigio y hace maravillas. Amén, porque la hizo con nosotros. Nos va a ayudar a recordar el amor de Cristo en la cruz del Calvario, en que nosotros, siendo aún pecadores, siendo rebeldes, Cristo murió por nosotros. Amén. Así que usa el testimonio para predicar el evangelio. Amén. Otra de las cosas por las cuales nos viene bien hablar del testimonio cuando vamos a predicar el evangelio, es que abre el apetito a los incrédulos. Seguramente te ha pasado que estás cansado, muy cansado de la jornada de trabajo, te diriges a casa, llega a la proximidad de la puerta y
y comienzas a oler el aroma de la comida. Una buena comida. Un guisito de mi madre, de papas con carne, mientras allí, ¿no? Mira, es que como que te da un ánimo. De repente se te ha quitado todo. Tu estómago se ensancha, deseas comer, degustar ya. Un testimonio del poder de Dios abre el apetito. ¿Esto qué? Eso es lo que hace el testimonio. Y así hizo Pedro, cogió el testimonio, no lo desechó y enfocó a los oyentes correctamente en Dios. Hizo una especie de calentamiento para predicar el Evangelio. El testimonio no es el Evangelio, pero sirve como trampolín que nos va a ayudar a predicar y también va a despertar la curiosidad por el Señor. Amén. Pero hay más. Pedro sabía que el testimonio de sanidad no era suficiente para satisfacer la necesidad más suprema del alma. Mira, el saltador de agua se puede subir al trampolín. Pero si no se tira, el público no puede contemplar la belleza del ejercicio. Nosotros podemos venir hastiados y cansados del trabajo, subir la escalera, oler el aroma de la comida, pero si no nos sirve la comida y no comemos, y esto lo sabía Pedro. Podemos presentar el testimonio del poder de Cristo, pero si no presentamos el Evangelio no sirve para nada. Porque es el Evangelio lo que necesitan las personas. Él es el Evangelio, el poder de Dios. Este de cojo de nacimiento anda, pero hay una necesidad aún más grande en los corazones de las personas, que es ser reconciliado con Dios, que es ser perdonado sus pecados. Pedro sabía esto. El testimonio no es el refrigerio es el Evangelio. Es el Evangelio. Dice, así que arrepentido y convertido, versículo 19, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. La palabra refrigerio es anapsuxis. Aparece esta sola vez en el Nuevo Testamento. Pero es curioso que también aparece en la versión griega del Antiguo Testamento, en Éxodo 31, 19, para hablar del tiempo de reposo que disfrutaron los egipcios tras la plaga de las ranas. ¿Recordáis? El pueblo egipcio sufrió un montón de plagas, una de ellas eran las ranas. Había rana en casas, había rana en los cortijos, había rana en los campos, había rana en palacios, pero después ellos obtuvieron un tiempo de alivio. Esa palabra es esta, anapsuxis. Claro, el reposo del que está hablando Pedro tiene que ver con la salvación que trae Dios, junto con todas sus bendiciones presentes y futuras. Es un alivio eterno. La plaga que sufrieron los egipcios, mira, tuvo que ser espantosa. ¿Te imaginas? Ranas mientras paseas por la calle, mientras estás trabajando, mientras estás en casa, mientras te dispones a comer, mientras duermes, ruido, babas por todos lados. Saltos. Algo totalmente agobiante, agotador, insufrible. Pues quiero decirte bien que la plaga del pecado es mucho peor. El pecado está en todas partes. Lo curioso es que está dentro de nosotros, del ser humano. Allí donde vaya está el pecado. En todo lugar, en todo momento, no hay escapatoria. Nuestro ego se inflama tan rápido, pero ese ego está vacío. Siempre dirige la mirada hacia uno mismo, siempre trabajando, buscando la aprobación de las personas, pero nunca tiene una aprobación definitiva que sacie el alma. Siempre como si fuera una guerra en nuestro interior, afanes, frustraciones, deseos insaciables, heridas, buscando trascendencia, pero nos topamos con lo terrenal. Buscamos gloria, honra e inmortalidad, pero solo hallamos vanidad y deshonra. Y la muerte nos espera con los brazos abiertos para darse un festín. El hombre es pecador y por cuanto todos pecaron,
están alejados de la fuente de todo gozo, de toda dicha, de toda verdad, de toda alegría. El pecado nos aleja de esa fuente. Así que presentarle al mundo un testimonio del poder de Cristo no es suficiente. El Evangelio, la vida de Jesús, lo que Jesús vino a hacer aquí, lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su resurrección, eso sí tiene el poder para saciar todos los apetitos de nuestro corazón. De allí viene el refrigerio. El descanso para un corazón trabajado y cargado. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está cargado? ¿Está trabajado? Pues Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Él es el pan, como he dicho, que quita el hambre. Jesús es el verdadero refrigerio. Jesús no es una institución, no es una filosofía. Jesús de Nazaret, una relación íntima con Él. Amén. Pedro entendió esto. Pedro entendió la importancia de usar el testimonio personal, pero conectarlo con el Evangelio, porque si no, no sirve para nada. Queridos, hemos visto esa reacción del cojo sano. Hemos visto la reacción de Pedro y de Juan. Por último, la reacción de la multitud. ¿Cómo debe reaccionar la multitud? Están siendo testigos del poder de Cristo, pero no solo eso, se le ha predicado el Evangelio. Pedro ha predicado el Evangelio. A lo mejor eres tú parte de esa multitud y estás aquí. Y a lo mejor dices, wow, ¿cómo ha cambiado esta persona? Esto es un milagro. A lo mejor estás pensando, esta gente son de otra pasta, son moralistas. Esta iglesia tiene la capacidad de hacer mejor a las personas. Esta fue la reacción de la multitud. Y si es la tuya, no pongas tu mirada en el hombre. Que no. Si hay algo bueno que tú ves en nosotros o en alguno de nosotros, no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Dios es el poderoso para cambiar a una persona por completo. No desde el exterior, no cambiar conducta, es que antes bebía y ya no bebo, es que antes fumaba, que no. Que es cambiar de aquí, deseo, pensamiento, que ya no amamos las cosas que antes amábamos y nos llevaba a la destrucción, que amamos al Señor. Eso solo lo hace el Señor. Amén. Este refrigerio que estás viendo, que experimentan los verdaderos cristianos, se llama Jesús de Nazaret. Y es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo, porque todos habíamos pecado y estábamos condenados, pero en su misericordia Él vino y vivió una vida sin pecado. Él cumplió a cabalidad, perfectamente la ley de Dios. Y lo que está haciendo en la cruz del Calvario es ser sustituto nuestro, para que el juicio de Dios, en vez de caer sobre nosotros, caiga sobre su Hijo. Y eso es lo que está haciendo, cargando todos nuestros pecados. Al tercer día Él resucita, y eso es señal de que hay perdón de pecados para todos aquellos que creen en Él. Amén. Esa es la buena noticia, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que, si hoy estás escuchando este mensaje, deja de buscar limosna. Vuélvete a Dios y cree en Jesús para perdón de pecados. Amén. Y entonces vendrá de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Mira, no hagas como Faraón. ¿Sabéis qué le pasó a Faraón? Faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, Moisés, mira, estamos hartos ya de las ranas. Estamos cansados. Y entonces le dice Moisés, ¿cuándo quieres que haga cesar la plaga? Y le dice Faraón, mañana. A ver, hay ranas hasta en la sopa, en la cama, en todo lugar. Y tú dices, mañana. Quiero decirte que hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación.
no digas mañana. Así que si el Señor te está hablando en este día, dile, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados. Gracias por el sacrificio de tu Hijo a favor mío. Amén. Querida iglesia, quiero preguntarte a ti, ¿refleja tu vida una actitud constante de agradecimiento a Dios? ¿O abunda en ti queja, desgana, apatía? Si es esto último, pon ahí una resolución. Voy a apartar un tiempo para meditar y recordar el milagro poderoso que Dios ha hecho en mi vida. De cómo ha cambiado mi perverso corazón. De cómo Él me ha dado un corazón para amarlo, conocerlo, para andar por la senda de la vida. Que antes era muerto y ahora tengo vida. Que estaba muerto en mis delitos y pecados y Dios me resucitó con Cristo. Que estaba en lo más bajo y Dios me ha puesto en lo más alto. Amén. Ponte ahí, resolución para esta semana. Voy a meditar en todo lo que Cristo ha hecho a favor mío. Amén. Y te exhorto en este día a que hagas lo que es natural. ¿Estás sano? Pues anda, hermano. ¿Dios te ha dado vida espiritual? Pues profundiza en el conocimiento de Dios. Ora, lee la palabra, conócelo, ámalo. Y voy a subrayar esto bien, que me interesa. Obedécelo. Obedece al Señor. Hermano, muchas veces, y es bueno, esto que voy a decir, queremos más tiempos de oración, cultos de oración, semanas de oración. Eso es excelente, es vital para el cristiano. Queremos tiempos de estudios concretos y específicos acerca de cosas, pedimos cosas. Pero te quiero preguntar, ¿qué pide Dios de ti? Que lo obedezca. Si no hay obediencia, nuestras oraciones son hipócritas. Nuestro estudio, un estudio puramente académico. Así que en el nombre del Señor, Dios nos ha dado un corazón nuevo para obedecerlo. Amén. Para obedecerlo. ¿Te estás comportando como un mendigo? ¿Recibiendo las limosnas? Deja ya la puerta de la hermosa. Vete a palacio. Colócate en la mesa del rey y pégate un banquete. Porque en Cristo está todo lo que necesitas. Eres rico, muy rico en Dios. Amén. Eres rico en Dios. Y por último te animo a compartir tu testimonio. Mientras tomas un café con alguien, mientras das un paseo, mientras haces descanso en el trabajo. Descanso, no trabajando, descanso. ¿Estás descansando? Háblale a las personas lo que el Evangelio ha hecho y sigue haciendo. Y una vez abierto el apetito, hermano, predícale el Evangelio, amén, que es el verdadero refrigerio. Vamos a rogar al Señor para que podamos ser una iglesia como Hechos, una iglesia que actúa, amén. Señor, te damos gracias